pesar de que se fue la luz por acá. Muy bien. Referente a la sismicidad en Ecuador, lo vamos a hablar de manera muy rápida. Esto ustedes a detalle, entiendo, estudian en la materia del diseño sismo resistente. Solo vamos a hablar rápidamente de los dos sismos más importantes y más bien, después de que estudiemos las principales deficiencias y patologías en el capítulo 2, podremos regresar nuevamente a las consecuencias del sismo de Pedernales y evidenciar las principales patologías y deficiencias observadas por sismo. Los sismos más importantes ocurridos en el país en los últimos años son, como todos conocemos, el sismo de Bahía de Caracas, ocurrido en agosto de 1998, donde hubo la ocurrencia de dos sismos, el llamado premonitor con una magnitud momento de 5,7 y el sismo principal, un poco tiempo después del primer sismo, magnitud de 7,1, magnitud momento a 28 kilómetros de profundidad focal. El comportamiento general de las edificaciones estuvo en relación directa con las propiedades de los materiales estructurales usados, los procedimientos constructivos, los detalles arquitectónicos, los distintos niveles de asesoramiento, ¿sí? Por lo que no hubo una respuesta, digámoslo, uniforme de las estructuras. Cabe destacar que el edificio Calipso colapsó. Era un edificio de 6 pisos. Una de las principales razones fue la presencia de piso blando. Por eso vamos a hablar detenidamente de estas deficiencias más adelante. Mientras que el Carina estuvo a punto de colapsar y definitivamente colapsó ante el sismo de Pedernales. El otro sismo importante ocurrido en nuestro país, que todos lo conocemos, todos lo vivimos y todos sabemos muchas de las consecuencias que hasta ahora tenemos en diferentes ámbitos, el sismo de Pedernales del 2016, ocurrido el 16 de abril, magnitud momento 7,8, 19,2 kilómetros profundidad focal. Hablaremos más a detalle de este sismo, de las aceleraciones registradas, de las estaciones a nivel nacional de la RENAC y de la red de oleoductos que lograron registrar este evento sísmico. Lo hablaremos más adelante cuando expongamos también las principales deficiencias encontradas. ¿Sí? Aquí, por mostrarles el mapa de intensidad en escalas EMS, donde se evidencia claramente cómo fue este mapa de isocitas cambiando en cuanto a la intensidad y que lo realizaremos a detalle en clases siguientes. Podemos también observar una fotografía del centro comercial de Manta que terminó colapsando, ¿sí? No se comportó ni siquiera como una estructura de ocupación normal. Muy bien. Jóvenes, si me escuchan, si se escucha, si se ve clara la presentación. Sí, genial. Está bien mi internet, estoy compartiendo del celular el internet, por eso no puedo prender la cámara, estoy en otro dispositivo. Muy bien, el riesgo sísmico. Vamos a explicar el concepto de riesgo sísmico. Recordemos que la norma contiene un capítulo específico de peligro sísmico y diseño sismo resistente, y por primera vez en nuestro país, en el 2014, cuando fue publicada por primera vez esta normativa, se incorporó en la norma en nuestro país este capítulo de riesgo sísmico, evaluación y rehabilitación de estructuras. En las normas anteriores, que estudiaremos en el capítulo 2, SEC 2000 y la del 77, jamás se hacía referencia al campo de riesgo sísmico, evaluación de estructuras, fue la primera vez. Este capítulo, si bien es cierto, es un gran paso que se ha dado en el campo al tener normas propias, un capítulo propio, pues como iremos viendo en esta materia, le falta mucho, ¿no? En pañales, estamos empezando. Pero bueno, tenemos ya un capítulo específico, que hace falta mucho, de eso iremos hablando en las clases de esta materia. ¿Qué es el riesgo sísmico?
¿sí? Es la suma, aquí no puedo, no tengo puntero, no tengo nada. Bueno, es la suma de 3 componentes. Peligro sísmico, nivel de exposición y vulnerabilidad al daño. La suma de estos 3 componentes nos da como resultado el riesgo sísmico. Peligro sísmico más nivel de exposición más vulnerabilidad al daño. Peligro sísmico, no vamos a profundizar, eso lo estudian en diseño sismo resistente. Un concepto general. Probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno, generalmente el sismo, de determinada intensidad en un lapso de tiempo dado. Por ejemplo, si hablamos de sismos, el periodo de retorno dentro de una región determinada. El peligro sísmico, ustedes lo han estudiado desde la primera vez que utilizaron la ecuación para calcular el cortante basal. Ya usaban conceptos de peligro sísmico. El mapa que estamos observando es un mapa que contiene la clasificación de la peligrosidad sísmica del país. Peligro sísmico. Por esa razón, no profundizaremos en el tema, ustedes lo conocen, lo vamos a utilizar muchísimo, siempre tendremos que recurrir al peligro sísmico cuando hacemos un estudio de evaluación, pero no vamos a profundizar el tema porque ustedes lo conocen. El segundo componente, nivel de exposición. El nivel de exposición se refiere a qué tan expuesta está una estructura, qué tan expuesta, para tener un riesgo sísmico en función del sitio donde se encuentra. En otras palabras, es la respuesta del sitio frente al sismo. Para entender un poco mejor, ese segundo componente de riesgo sísmico nos dice, por ejemplo, que una estructura va a ser más o menos vulnerable en función del sitio donde se encuentra. Arenas secas colapsables, posibles problemas de licuación de suelos, terrenos en ladera. Hemos escuchado en las noticias de una zona importante de nuestra ciudad, en el norte de Quito, donde las estructuras están cercanas a una quebrada y están teniendo ya problemas, ¿no? Todas las estructuras que se encuentran cercanas a la quebrada de la Chángara. Muchas estructuras que se encuentran en la zona de la Tola Baja, ¿sí? Si ustedes van y miran desde el sector del Trébol a la Tola, muchas de esas estructuras han tenido problemas. Yo personalmente tuve la oportunidad de evaluar y dar ciertos criterios de reforzamiento para una de estas estructuras. A esto se refiere este segundo componente, el nivel de exposición, ¿no? Rellenos no homogéneos, ¿sí? Hace algunos años se veía en las noticias de un barrio en el sur de Quito, donde lamentablemente es así, ¿no? En muchos barrios de nuestra ciudad no es que están sobre rellenos técnicamente ejecutados, sino de basura que con el tiempo se compactó y se rellenó. Por eso hay muchos problemas en nuestra ciudad, ¿sí? Por asentamientos. A eso nos referimos con este segundo componente, nivel de exposición. Estructuras que se encuentren en sectores bajos inundables, propensos a inundaciones. Recordemos hace unos años que hubo problemas en la zona de, me olvidé, entre Aloa y Santo Domingo, se me fue el nombre de esta población, donde hubo problemas de las estructuras debido precisamente a que hubo, debido a las aguas lluvias, una inundación importante, sufrieron daño. Nivel de exposición. Estructuras ubicadas en terrenos con niveles freáticos altos, nivel de exposición. Otros, rupturas de falla superficial, hundimientos, asentamientos, tsunamis, todos sabemos que es un tsunami, tal vez hace algunas décadas no conocíamos el término, pues ahora todos lo sabemos y sabemos la importancia de considerar el daño que pueden sufrir las estructuras ante un tsunami, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahora existen, ustedes deben saber, deben conocer, cuando existe un sismo que esté cercano al cuerpo de agua del mar, como se prenden las alertas de tsunami, ¿no? Existen planes completos, planes ya
completos en ciudades como Bahía, donde destacan las zonas de mayor afectación ante el tsunami, las zonas seguras. Nivel de exposición. La norma, ya revisaremos en el segundo capítulo, tipos de investigación que incorpora este término. También ha incorporado ahora el término de SEICH. El término de SEICH. ¿Quién me puede decir qué es? Está difícil porque me toca regresar acá para verles. A ver, y aquí no me deja ver el apellido. Déjenme ver. A ver, le pregunto. Vamos por acá. El señor, a ver, por acá, en esta reunión. El señor Diego Cadena. ¿Qué será un SEICH? Sí, ingeniera. No tengo claro el concepto, ingeniero. Nunca he No escuchado. recuerdo. No. Bueno, no es sincero el joven. Vamos por acá. Dorian Cabascango en espera, dice. Bueno, el joven Edison Gualpa ha escuchado que es SEICH. ¿Sabe qué es? Bueno, tsunami ya sabemos todo. ¿Qué será un SEICH? Tengo la idea que es algo como un tsunami, más o menos, que se da en el agua por un tipo de onda. Algo así tengo la idea nomás. Sí, la idea. Le faltó una palabrita y casi es la idea. Vamos a ver si alguna señorita en medio le complementa al joven. Sí, es más o menos lo que el joven dijo, le faltó algo. Vamos por acá, la señorita Mercy Soria. ¿He escuchado o nunca he escuchado? También hay que ser realistas y decir, pues ingeniero, nunca he escuchado en mi vida esa palabra SEICH. Es más, me es extraña, como alguna vez preguntaba en clase y hasta se sonrieron, pensando que es algún manga, un anime, un término técnico que está en la norma y lo vamos a ver más adelante. ¿Ha escuchado qué es un SEICH, señorita Mercy? Dije no, la verdad. Ya. Bueno, no ha escuchado. No hay problema. Un SEICH es como dijo el señor anterior, es similar a un tsunami. Es similar. Movimientos de aguas debido, por ejemplo, a la ocurrencia de un sismo. La diferencia es que el tsunami es en cuerpos de agua abierto, en el mar, en el océano. Y el SEICH en cuerpos de agua cerrados, en un lago, en una laguna. Eso es todo. Si bien es cierto, no hay evidencias, esperemos nunca las haya, de que este tipo de fenómenos provoquen daño a las estructuras, la norma, al igual que muchas normas en el mundo, han incluido el término. No vaya a ser que exista un sismo de importancia cercano, por ejemplo, al lago San Pablo o Yaguarcocha por Ibarra, que sea cercano a ese lago o que tenga su epicentro precisamente en el lago y cause daño a las estructuras aledañas, vecinas, que se encargan más de funciones turísticas, ¿no? Y provoca daño. Por esa razón, a pesar de no existir todavía evidencias técnicas de experiencias sufridas, e insisto, esperemos nunca tengamos, se ha incorporado este término. Similar al tsunami, pero para cuerpos de agua cerrado. Como el nivel de exposición, ustedes muchos de estos lo conocen, han estudiado los problemas de las arenas secas expansibles, con problemas de licuación. Bueno, terrenos de ladera, bajos inundables, tal vez no, pero también saben ustedes lo referente a los problemas de los niveles freáticos altos, porque han estudiado 3 semestres de mecánica de suelos. Tampoco le vamos a dar mucha énfasis a este segundo componente, pero siempre vamos a recurrir. Cuando hablemos de lo que contiene un informe de riesgo sísmico, tenemos que cumplir con este segundo componente. Hablaremos un poco de las rupturas de fallas, tsunamis, de SEICHs, pero no vamos a dar mayor énfasis porque de esto ustedes tienen también un conocimiento. Vamos un poco a hablar más en esta materia del tercer componente de riesgo sísmico, la vulnerabilidad al daño. La vulnerabilidad al daño será específico de las estructuras. ¿Qué tan vulnerables son las mismas? Estará en función, por ejemplo, de las dimensiones de sus elementos, de las propiedades de los materiales, de la resistencia a la compresión del hormigón, por ejemplo, ¿no? De irregularidades o deficiencias que se puedan encontrar, como piso blando, piso débil, columnas cortas, irregularidades en planta, en elevación, de la conformación de la famosa rótula plástica que hablábamos en la primera parte de la clase.
Es decir, este tercer componente se enfoca exclusivamente a la estructura como tal. Y si bien es cierto, los tres componentes son importantes y conforman el concepto de riesgo sísmico, tenemos que usarlos, los vamos a estudiar, pero vamos a darle en esta asignatura más énfasis a este tercer componente, que es el que ustedes no lo han estudiado en el transcurso de sus estudios. Entonces, como conclusión tenemos que el riesgo sísmico es la suma de tres componentes. R es igual a P, peligro sísmico, más E, nivel de exposición, más V, vulnerabilidad al daño. Un resumen, peligro sísmico, el sismo, si es probable o no que ocurra, ¿no? No es lo mismo evaluar una estructura que está en Macas que una estructura que está en Quito o en Bahía o en Puerto Viejo. El peligro sísmico será diferente y ese será el primer componente de un estudio de riesgo sísmico. El nivel de exposición. Definición, el entorno y el lugar. Ejemplo, pues si la estructura se encuentra sobre suelos licuables, será diferente a analizar una estructura similar pero que esté sobre roca competente. O como la posibilidad o no de la ocurrencia de un tsunami. Si evalúo una estructura de 5 pisos en el centro de Quito y evalúo una estructura similar en características arquitectónicas en el malecón de Bahía, pues el nivel de exposición es diferente, ¿no? Pues en Quito no tenemos para nada la probabilidad de ocurrencia de tsunamis, mientras que en el malecón de Bahía la estructura podría sufrir un daño. Y el tercer componente, vulnerabilidad al daño, una definición resumida. ¿Qué tan resistente es la estructura? ¿Qué propiedades tiene la misma en sus componentes para resistir ante un sismo? Por ejemplo, si una estructura tiene la presencia de irregularidades en planta, en elevación, presenta columnas cortas, pisos blandos o es una construcción informal, todo eso generará el concepto de vulnerabilidad al daño. Los tres componentes simultáneos nos dan la suma del riesgo sísmico. Nos entregan el concepto de riesgo sísmico. Y